a pesar de experiencias de vida que a veces no son como tan favorables, y uno desconoce todo el tema de la providencia, y dice, bueno, ¿por qué prosperan los malos y los buenos están bien fregados, etcétera, y ese tipo de cosas? Entonces uno empieza pues como a dudar y esas cosas. Pero si uno, en medio podemos decir, de ese montón de dudas o de ese caos filosófico existencial que se puede formar en la cabeza de uno, en un momento está uno dispuesto a decir, bueno, hombre, si es cierto que existís, yo quiero creer, dame la fe y Dios se la da, porque no se la niega a nadie. ¿Hay alguna experiencia en tu vida, Alex, que te haya hecho tomar esta decisión? ¿Alguna experiencia negativa, sea con la iglesia, con la fe, con la religión en general? Eso es lo que generalmente se piensa, que hay algo negativo en la vida de uno para dejar de creer o no tener fe. Realmente no es necesario esto, no es necesario. No, pero en tu vida. No, en la mía no ha habido. Yo he tenido una vida normal como cualquier otra persona, nunca he tenido problemas de drogas, ni de alcohol, ni de nada que se parezca. La gente que me conoce puede dar fe de eso. No he tenido mayores problemas en mi vida, más que los problemas que puede tener usted o puede tener cualquier ¿En tu contacto con la iglesia, en tu contacto con tu fe? No, al contrario, muy al contrario. Yo, por ejemplo, este padre es una de las personas que más admiro. También trabajé con un padre luterano que ahora tiene hasta un programa famoso en televisión. Y yo no he tenido ningún problema con la religiosidad. Más que todo es una manera de pensar muy propia, y yo creo que la armonía entre los hombres, o el ser malo o el ser bueno, no depende de su religión. Uno de los problemas que sí yo cuestiono es que a nosotros, en nuestro medio, en nuestro mundo, se nos dan pocas opciones para poder ser nosotros mismos y pensar. Por ejemplo, a nosotros se nos habló desde niño de la religión cristiana. Yo nunca me hablaron del taoísmo o del budismo o del islam hasta ahora, con todos estos problemas que han surgido. Y no nos dan opciones para escoger nuestro propio camino espiritual. Ese ha sido un problema, y yo eso sí lo cuestiono, porque nuestro sistema tanto de educación o de lo que sea, no nos dan opciones para poder escoger nosotros mismos nuestra propia religión. Nosotros, por ejemplo, en América tenemos una religión impuesta por un colonialismo. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Los españoles nos descubrieron y trajeron su religión, una religión occidental cristiana. Pero si hubieran sido los chinos, ahora están trayendo muchas otras religiones y la gente las está aceptando igual, así que pues sí, tu argumento está bueno, ahora se está abriendo y eso es bueno, porque nosotros, por ejemplo, para mí fue muy dramático darme cuenta que había 160 millones de chinos que no eran cristianos. Estamos hablando de 160 millones de personas, y no es posible que esta gente también esté equivocada en su fe. Entonces, ese para mí ha sido una manera para cuestionarme o cuestionar lo que a nosotros se nos ha impuesto como religión o como fe o como esta creencia de Dios, ¿no? A mí me da mucha curiosidad, Roger, que al escuchar a Alex, ¿no?, el fenómeno religión, creencia, es algo casi sociológico. No, pero es que además de sociológico, padre, es una necesidad del hombre. O sea, en el fondo del hombre, yo me resisto a creer, además, es que no creo que haya realmente una persona en el mundo que en el fondo de su alma, además de su inteligencia, no perciba, ¿verdad?, de que efectivamente hay algo más allá. O sea, que esto termina en lo puramente tangible o en el puro mundo de las ideas, así, ¿no? Y que ahí termina realmente la existencia del hombre. Además, cuando él mismo dice, por ejemplo, de que hay otros sistemas de ideas religiosos, justamente lo que está hablando es de que hay esa necesidad del hombre, ¿verdad? Hombre, lo que pasa es que, por ejemplo, con el tema del cristianismo en América o el budismo, ese tipo de cosas, vamos a ver, Alex, o sea, ¿por qué? Más bien yo estoy agradecido, por ejemplo, de haber nacido en un país cristiano. Porque bueno, o sea, todos los hombres estamos a la búsqueda de la felicidad, y me han dado, hombre, te puede ser como si te pusieran a escoger, ¿verdad? Pensando en el cristianismo con otro tipo de religiones, ¿verdad? Y cómo querés llegar de un sitio a otro, en canoa, ¿verdad? O en bicicleta, o en jet. Pues hombre, si a mí le doy gracias a Dios de haber nacido en un país cristiano donde me han dado el jet para poder llegar a la felicidad, y no he tenido que irme en barco como yo pienso, o en canoa como puede estar buscando un taoísta o un esa es su budista, posición, por ejemplo. Pero si usted estudiara el cristianismo a fondo, no se sintiera tan orgulloso de eso, porque usted no se puede sentir tan orgulloso de lo que pasó con la Santa Inquisición. Vamos, todo ese montón de asesinatos. Me siento totalmente orgulloso, porque primero sobre eso es muy claro que hay toda una leyenda negra y que ya sabemos de dónde, que es real, ¿no? de dónde procedió. Que no es leyenda, es real. También hay toda una historia que hay que entender y conocer.
entender y un contexto. Pero más allá de la Inquisición o de cualquier acto negativo que puede surgir como equivocación humana dentro de la historia, mi pregunta, Alex, es, ¿estás o has estado abierto en tu vida a Dios? O sea, estás abierto a todas las otras ideas del mundo. Yo he estado abierto al conocimiento. Estás abierto a muchas ideas, pero no estás abierto a la idea de Dios. Yo estoy abierto al conocimiento. Tú todo lo estudias como concepto y me di cuenta que eres una persona que obviamente estás en una búsqueda de la verdad y vas buscando por aquí, por allá y tienes muchas ideas en tu mente, en tu cabeza, pero me pregunto, ¿y te has abierto de la misma forma a Dios? ¿O tienes prejuicios ya hacia la iglesia, hacia Dios y eso que no te permiten abrirte a ese concepto, a esa idea? Bueno, he tratado de, al principio cuando uno, debo reconocer que cuando uno empieza a tener esta idea es radical. Ahora he aprendido a ser tolerante y yo creo que eso es lo más importante, la tolerancia entre las diferentes ideas que se puedan dar para poder convivir en paz. Porque ¿Te reúnes con otras personas que tienen tus propias ideas? Muy pocas tienen mis ideas en realidad, son más las que son cristianas, vivimos en un mundo cristiano prácticamente. Yo estoy de acuerdo con él, el objetivo del hombre es la felicidad, no hay otro objetivo, es ser feliz. Y la felicidad para mí no solo es la alcanzo a través de la religión, yo me considero una persona feliz y no soy religiosa. Yo pienso que la justicia, la equidad entre los hombres y todo es inherente a la propia religión. También el concepto de lo que es la vida. La gente tiene la idea generalmente que un ateo es una persona que va por el mundo arrastrando y pasando por todos lados. No, al contrario. Yo, por ejemplo, adoro mi vida, entre comillas, ¿verdad? La adoración. Porque sé que esta es mi casa, aquí pertenezco y es lo único que tengo. Ahora, tengo una gran diferencia entre una persona religiosa, sea de cualquier religión, es que yo no creo en la otra vida. Y como no creo en la otra vida, cuido esta. Ok, muy bien, vamos a hacer una pausa breve y cuando regresemos vamos a hablar con un experto y con todos estos que han venido a compartir sus experiencias, sus sentimientos sobre este tema, el ateísmo. No se vaya, ya volvemos. Hola amigos, ya estamos de regreso y el tema de hoy es el ateísmo, un tema que nos intriga a todos, un tema que me parece que es importante que discutamos y que hablemos sobre él en el mundo de hoy. Y ahora aquí se une a nuestro panel el padre Juan Ángel López. Bienvenido, padre. El padre es historiador, profesor, es un hombre que tiene muchos conocimientos sobre lo que está pasando en la iglesia actual y lo que ha pasado la iglesia a lo largo de los siglos. Pero padre, yo quisiera que comencemos un poco hablando sobre el ateísmo en términos generales, porque hay muchas personas que dicen, yo soy ateo, o hablan del ateísmo como una organización, como si fuera una religión más, ¿no? ¿Qué es verdaderamente el ateísmo? Bueno, en primer lugar, el ateísmo es la antítesis de una tesis. O sea, el ateísmo no surge antes que la creencia como tal. O sea, es una crítica en el buen sentido de la palabra, o sea, una prueba para los que creemos. Nos están exigiendo que demostremos por qué creemos. Lógicamente, el ateísmo es una cuestionante a nuestra vida. Ahora tú me estás pidiendo históricamente. Históricamente, como ateísmo militante, como ateísmo filosófico, parte de la filosofía griega, con algunas de sus cuestionantes, frente a la figura de los dioses de la mitología griega, lógico, pasando por las nuevas tendencias griegas, las últimas, casi ya romanas, epicúreos, estoicos, que ya despreciaban todo lo espiritual, eso ya no tenía valor. A como conocemos hoy el ateísmo contemporáneo, del cual Alex en el primer segmento daba muestra justamente de eso, en una doble vía, en una vía antropológica, o sea, centrada sobre el hombre, como en una autoafirmación de que yo no necesito de Dios para ser, como él decía muy bien, para ser feliz, y eso es muy honesto. O sea, ya no hay necesidad de Dios, el mundo está construido y no hay necesidad de que le metan a Dios adentro. Y la otra vía, que él esbozó un poquito con algunas de las lecturas que él mismo confesó leer, es la vía naturista, pretender que en la naturaleza se agota todo. Ambas vías tuvieron su origen realmente allá por mediados del siglo XVIII, con los enciclopedistas que dieron paso luego a la Revolución Francesa, Diderot, el barón de Holbach, luego con los deístas, es decir, todo eso ha venido yendo a desembocar posteriormente en el siglo XIX ya en un ateísmo militante, un ateísmo confesional al estilo que como lo determinaba usted, es decir, llamarlo como ser parte de una organización. Y eso... Padre, pero ¿cómo le explicamos al mundo de hoy, no solamente un joven como Alex, a muchos otros, que por ejemplo en el caso de los filósofos,